Continuando con el estudio de las cartas a las iglesias que encontramos en Apocalipsis, tenemos que ver en esta ocasión la carta a la iglesia de Sardis. Al ubicarla dentro del pasaje mismo en contexto, nos damos cuenta que dentro de estas cartas está a continuación del mensaje a Tiatira. Luego de la carta a Sardis viene el mensaje a Filadelfia. Esto puede darnos un margen en el cual podemos analizar el contexto y el texto. Realmente la carta sigue un formato. Este formato, como vimos, de una correspondencia que hizo el Señor llegar a través de su siervo Juan, escribiendo al pastor encargado de la iglesia. He detallado quién es el que está haciendo en calidad de emisor. Jesucristo mismo, el Señor, es el que se presenta con sus características propias, identificándose de quién se trata, y luego le dice al siervo que escriba lo que acaba de escuchar. Esto está dado para todas las congregaciones. Si nosotros nos fijamos que siempre comienza el texto, escribe al ángel de la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí está en plural, no solamente nos indica que se trata de las iglesias. El hablar de las iglesias estamos viendo que es referente no solamente a las iglesias de ese entonces, sino también a las iglesias que vendrían por medio de la historia, señalando épocas de la historia. Pero aún más va más allá, es para el día de hoy. El tiempo que estamos viviendo, estas iglesias están de una u otra forma representadas por muchas personas como individuos que mantienen estas características de cada una de las iglesias. De ahí la importancia de ubicarnos en el contexto. Nosotros habíamos hablado de que el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera es las cosas que fueron en el primer capítulo. Y ahora que estamos en el capítulo 2 y 3 son las cosas que están sucediendo ahora. Y a partir del capítulo 4 hasta el fin del libro es las cosas que están por suceder. Comienza el capítulo 3 con un mensaje a Sardis y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La ubicación de Sardis estaba entre Tiatira y Filadelfia. Eso es lo que acabamos de ver, que en el mapa sigue una secuencia circular de esta carta. Escribe al ángel. Al decir escribe al ángel, está diciendo al mensajero de la iglesia en Sardis, que en este caso la tradición dice que se trataba de un hombre llamado Zósimo. Y Zósimo quiere decir el que tiene vida. Interesante la forma en que la tradición de pronto lo ha ubicado de esa forma, pero está diciendo al ángel el que tiene vida. Y nosotros tenemos vida. Como partes, miembros de la iglesia, nosotros somos. Podemos identificarnos que esa carta viene dirigida directamente a cada uno de nosotros. Al manifestar el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, nosotros habíamos visto en Apocalipsis 1:4 que dice: Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciben ustedes gracia y paz de parte del que es, y el que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, indicándonos claramente y meridianamente que se trata del Espíritu Santo de Dios, que es el que está dando a conocer a través de esta carta su desear y el propósito de la misma, ¿no? Cuando habla del número 7 sabemos que es el número de completez, el número completo, el número perfecto. Y al hablar de
los 7 espíritus, habíamos visto ya que se trata de las 7 características del Espíritu del Señor, las 7 facetas de actuar el Espíritu de Dios, como lo vimos en Isaías. Y acá también Apocalipsis 1:20 dice: este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y ellos están en las manos del Señor. A mis ovejas el Señor dijo que las conoce por nombre y nadie las arrebatará de mi mano. Él tiene el control, Él tiene toda la autoridad que ha sido delegada. Yo conozco tus obras. O sea, el Señor nada es oculto, como bien sabemos que tienes nombre de que vives y estás muerto. En 1 Timoteo 5:6 nos dice: pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida, significándonos que el estar muerto significa estar o vivir en apostasía. Cada vez que la Escritura se refiere a la mujer extraña, a la mujer que está entregada al placer, está refiriéndose a las sectas falsas, a las que se han ido en pos de los pensamientos y en pos del molde de este mundo. Y aparentemente puede dar a entender de que está viva, pero el Señor sabe, el que escudriña todo, Él sabe que está muerta en vida. Se cuenta de un muchacho que llegaba a la iglesia y todo el tiempo que llamaba la atención, mientras comenzaba la reunión, el muchacho siempre estaba de rodillas en el altar. Fue descubierto y se delató un día que, después de que todos consideraron al muchacho muy espiritual, había estado fingiendo, porque lo que hacía es entrar y dormirse en las gradas. Y esa es la situación de la iglesia local, la iglesia actual, la iglesia que muchas veces de pronto hasta frecuentamos. Hay apariencia de espiritualidad, pero es una espiritualidad fingida. Y el Señor, como conoce nuestras obras, conoce todo lo que está en nosotros, no solamente lo que podemos aparentar, porque podemos ser iguales que los fariseos, que amaban el orar en pie en las sinagogas, estar en las esquinas para ser vistos y oídos de la gente. Ellos ya tienen su recompensa. El mundo le aplaude eso. El mundo, la gente dice, los llama muy sabios, muy santos, gentes muy dedicadas, pero en el interior el mismo Jesús dijo que son sepulcros blanqueados, porque están llenos de huesos secos, llenos de muerte. Ese es lo que llevó a llamar a esta iglesia, el periodo de esta iglesia, una iglesia muerta. Entonces a esta iglesia le dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Fíjense, sé vigilante, afirma cosas que están para morir. O sea, no han muerto del todo, pero si es que no se es vigilante y si no se afirma, están para morir. Las cosas están yéndose cada vez a la deriva. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Delante de Dios, a quien debemos dar cuenta de todo lo que hemos hecho, sea de palabra o de hecho. Nada le está oculto. Y eso es lo que estaba aconteciendo en esta iglesia. Coincide que en esta iglesia vivían sobre un territorio cuya topografía, cuyo relieve había sido afectado por muchos sismos, muchos terremotos, especialmente uno que se produjo en el año 14, en cual fue categoría cataclismo, fue arrasada la ciudad de Pérgamo. Pero ella se pudo levantar gracias a que ellos tenían muchos recursos.
Luego de un terremoto se hace el análisis y se comprueba que fallaron en los cimientos mismos. Aquí tenemos una foto de lo que se encontró en una de esas ciudades. Vemos esas varillas pequeñas que son o lo que se llaman estribos y que deben ir en forma de gancho doblado con una curvatura que a manera de que debe abrazar realmente a una de las varillas, pero que en la construcción y en la foto que han hecho acá nunca fueron cerradas, sino solo se sobrepusieron. Cuando el creyente no ha estado edificando correctamente, ha estado teniendo de pronto una vida incorrecta, una vida oculta, una vida doble. Cuando viene la situación de la desgracia, de la prueba, cuando viene realmente el momento en que tiene que ser probada esa edificación, salta a la vista y resulta muchas veces lamentablemente en desgracia. No solamente para los que viven o moran bajo ese techo, sino inclusive para los que no, pueden ser transeúntes, pueden ser vecinos, que falló su edificación porque estaba hecha sobre algo que no comenzó de manera correcta. Por eso el Señor le dice a esta iglesia que no ha hallado tus obras perfectas delante de mí. Luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Fíjese en los verbos que utiliza, acuérdate, has recibido, oído, guárdalo, arrepiéntete. Estas son órdenes del Señor. El Señor está reprendiendo, dice, acuérdate. Los que has recibido y oído, hemos recibido ¿qué? El Evangelio, hemos recibido la palabra de Dios. Y todos los que hemos oído tenemos la obligación de guardarlo, lo que significa ponerlo por obra. No solamente conformarnos con ser meros oidores. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto, edificando de una manera correcta, anclando bien, poniendo bien los fundamentos, es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y esto, como sabemos, el verdadero arrepentimiento es el que produce una nueva vida, el nuevo nacimiento. Son frutos de justicia que se ven, que se notan en el momento en que las dificultades y las pruebas vienen. Y dice claramente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense las palabras, vendré, vendré, si no velas y no sabrás a qué hora. Y la altura de la meseta, que eran más o menos 500 metros o 1500 pies, e inexpugnable casi para que imposible de que el enemigo tenga acceso. Cada una de las potencias de ese entonces, los imperios que atacaban, querían subyugarlas, porque sabía que esa ciudad tenía importancia económica generalmente para hacer un despojo de ese. Inventó por primera vez el uso de monedas, se acuñó monedas. Otra de las cosas que tenía esta ciudad era la industria textil, que era muy importante. La industria textil tenía grandes progresos. Por ejemplo, habían encontrado la forma de tinturar la lana. Habían encontrado en los ríos aledaños pepitas de oro que eran luego transformadas en verdaderas joyas. Y eso les dio un estatus de prosperidad. Ciro el Grande llegó y quiso conquistar la ciudad luego de hacer el asedio. No veía la manera de ingresar. Y se dio una historia de que uno de los guardas, de los centinelas, se le cayó el casco. Bajó
tomó el casco y volvió a subir, sin darse cuenta de que uno de los enemigos le estaba observando. Se dio cuenta el enemigo de por dónde es que este guardia había subido y bajado con mucha facilidad. Y ese fue el camino que ocuparon todos el ejército para entrarse por ahí a la ciudad. Esto nos puede indicar y nos da la pauta de que las cosas que aparentemente las hacemos en secreto, creemos que nadie nos está viendo, que nadie nos va a sorprender, pero ni más ni menos como el ladrón que acecha. Hace un estudio de la víctima, hace un estudio del lugar, esos son los pequeños pecados que asedian en nuestra vida, en los que nuestros secretos que están aparentemente en oculto, el mismo enemigo es el que está acechando y el que está atisbando por sus celosías, con sus ojos siguiendo las pisadas de nuestras fallas, nuestros errores, nuestros descuidos, pequeñas cositas que dejamos. Parece irónico que el casco que debía ser el que protege, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Ustedes saben bien, decía el apóstol, que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, no hay problema, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Como vienen los dolores de parto de una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad para que el día del regreso el Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como nosotros, sino mantenernos despiertos, alertas y en nuestro sano juicio. La palabra del Señor es clara al hacernos clara, porque Pedro nos dice en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán como un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. O sea, las situaciones que se nos vienen, tienen que ser sometidas al juicio de Dios. Eso quiere decir, a ver, qué está bien y qué está mal. Y justamente es lo que hace esta carta. El propósito de esta carta es ese: dar a conocer realmente qué es lo que está aconteciendo. El Señor no actúa sin haber antes advertido. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aquí dice pocas, unas pocas. El Señor se refiere a su pueblo, a su iglesia. En Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Generalmente la iglesia está formada por pocos, una manada pequeña, nos dice, un grupo de ovejas pequeñas. No son las muchedumbres. Recordamos que las muchedumbres seguían al Señor, pero solo por milagros, y fueron pocos realmente los que decidieron seguirle, ¿no? Ellos andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Por este motivo, por lo que son dignas de estas pocas personas, se le conoce también a esta iglesia como la iglesia de la Reforma. Personas como John Huss, que dio su vida, fue uno de los precursores de la Reforma protestante. Protestó en contra del sistema religioso de tener apariencia de estar vivos, pero en realidad por dentro el sistema religioso estaba como muertos, en putrefacción, con cosas
ocultas que aparentemente daban a conocer una iglesia próspera, una iglesia que era rica en obras inclusive, pero por dentro espiritualmente estaba muerta, ¿no? Al igual que Juan Hus, tenemos algunos reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zwingli. Fue uno de los precursores que murieron, algunos de ellos en la hoguera o en manos de la Inquisición. Todos ellos fueron precursores de una reforma que dio lugar a la iglesia reformada. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Me llama a mí mucho la atención el es las acciones. No dice son las acciones, dice es las acciones justas de los santos. Aquí creo yo y tengo el convencimiento de lo que al decir es, significa que Jesús es el que produce esas obras en nosotros. Porque todas nuestras justicias son trapos de inmundicia delante del Señor. Pero solo el Espíritu Santo de Dios es el que puede producir en nosotros la vida espiritual, la justicia que es en Cristo Jesús. Sardis significa remanente de los escapados o sobrevivientes. Es el significado etimológico de la palabra. Coincide con este pequeño grupo que escapa, este pequeño grupo de sobrevivientes. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El que venciere, no dice al, el que quiere decir quién es el que vence. Jesús en nosotros es el que vence. Nosotros no somos por propia fuerza, al contrario, nosotros somos tan inútiles para producir obras de justicia. El Señor es el único que puede hacerlo. Generalmente nosotros andamos diciendo que son obras de justicia las que hacemos, porque son las que están llamando la atención, las que en los cultos que se da, las iglesias están caracterizadas. ¿Por qué? Porque ser aplaudidos, por buscar fama, por buscar popularidad, por ser agradables, por buscar que este mundo aplauda esas acciones. Y esas son trapos de inmundicia. Al poner el que venciere, ¿qué diferencia que la pone este artículo, este pronombre, él? Es pronombre personal y se refiere al Señor Jesús. El que venciere es el Señor Jesús que vence en nosotros. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Ser vestido quiere decir ser cubierto, al igual que Adán y Eva cuando perdieron la gloria de Dios y se vieron desprovistos de la gloria de Dios, se sintieron desnudos. El Señor tuvo que proveer a través del sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, vestiduras para ellos. De igual manera, para el creyente en Cristo Jesús, el que ha permitido que Cristo sea el vencedor en él, a él lo reviste el Señor de vestiduras blancas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, es imposible que el que venció y ha sido vestido sea borrado del libro de la vida. No es que yo peco y me borran del libro de la vida. No es que ya me arrepentí y me volvieron a escribir y volví a pecar de nuevo. No. Aquí la victoria no puede ser la mía, es la de Jesús en mí. De ahí que es claro y con meridiana claridad. El que venciere es el vencedor, o sea, es Jesucristo. Y a él es al que el Señor se refiere con este. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Qué
preciosa y hermosa y poderosa confesión que el Señor hace de nosotros. Delante de su Padre va a ser confesado nuestro nombre. O sea, el Señor va a pronunciar, este es mío. Yo morí por Él. Yo vencí a través de Él. La victoria la conseguí yo. Y nos pone delante del Padre. Y reconocer a Jesucristo delante de los hombres significa, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de Él delante de mi Padre que está en el cielo. Y lo contrario acontece. El que no lo confiesa delante de los hombres, tampoco el Señor lo confesará delante de Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, delante de sus huestes celestiales, delante de otros siervos. El Señor va a confesar el nombre nuestro de Él. Por eso hay un nombre nuevo escrito en gloria, y ese nombre es nuestro. Por eso, al final de esta carta, de esta misiva, el que tiene oído, o sea, el que ha escuchado, oiga, quiere decir, ponga en práctica lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ponga en práctica lo que el Señor está diciendo. El vencedor está diciendo. El que ha vencido, Jesús venció en la cruz. Él hizo una obra completa, una obra íntegra para nosotros y por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Aquí viene nuestra parte, porque no es que el Señor lo hace todo, ¿no? Él espera de nosotros una consecuencia, porque a cada acción hay una reacción. La acción del Señor produce en nosotros la siguiente reacción, que es amar a Dios con todo el ser. Eso comienza a surgir en la nueva criatura. Buscarlo con avidez en su palabra. Reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras situaciones. Verle al Señor mismo actuar. Buscar hacer su voluntad sobre la nuestra. Esa es la parte nuestra. Busquemos hacer su voluntad sobre la nuestra. Los problemas que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo nos hacen reaccionar? Esas son las medidas, esas son las causas, cómo nosotros enfrentamos a este mundo. En nuestro poder o en su poder. En nuestras victorias o en su victoria. En nuestras propias justicias o en su justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es el vencedor. Él es el mediador. Él es el que vive por nosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer si nos vemos confrontados con esta palabra? Porque Él es nuestra salvación.